bienvenidos y bienvenidas en esta segunda sesión. La verdad es que para nosotros es muy importante seguir adelante en esta dirección. Estamos aquí, empecemos con el Ad Sumus Sancte Spiritus. Pueden ver el PowerPoint. Muy bien. Cada sesión del Concilio Vaticano II empezó con el Ad Sumus Sancte Spiritus, que es muy importante. Estamos ante ti, Espíritu Santo. Son palabras claves que se han utilizado en concilios, en sínodos durante muchos y muchos años. Es un homenaje al pasado de la Iglesia. La verdad es que estamos llamados y llamadas a seguir adelante en este camino sinodal que empezó en 2021. El Espíritu nos invita a actuar. Tenemos que actuar como comunidad y como comunidad de gracia. Ahora voy a leer esto en inglés, pero pueden ver en la pantalla los diferentes idiomas. Lamentablemente solo pudimos poner 4 idiomas por diapositiva, pero la verdad es que tenemos que orar todos juntos y todas juntas en este momento. A pesar de los idiomas, estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos de encontrar la verdad. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Amén. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo eh, y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Bien, hoy tenemos que seguir adelante en este camino sinodal. Enfocaremos la misión. Tenemos 7 ponentes de diferentes continentes que nos ayudarán a seguir adelante con una conversación en el espíritu. Reflexionaremos en los sobre los diferentes temas en grupos, el proceso de esta asamblea. Por favor, la diapositiva. Bien, un momento, dice la ponente. Perfecto. Quisiera empezar con 3 indicaciones sinodales. La página 8 del Instrumentum Laboris se indica que la primera etapa nos ayuda a comprender la importancia de tomar la iglesia local como un punto de referencia donde la experiencia bautismal a nivel práctico sea un auténtico caminar juntas y juntos. La escucha fue parte de los últimos años y la verdad es que ahora estamos a punto de empezar la asamblea sinodal, la preparación de cada participante incluye lo que se ve en el Instrumentum Laboris, los temas, las preguntas se indican y todos los temas tienen sugerencias a nivel de la oración y de la preparación. Es una de las expectativas que cada participante
reflexione, prepare, escuche y comparta con los demás, con los prójimos. Es importante reconocer también las diferentes perspectivas que son naturales en un cuerpo que es único. En este sentido, como participantes, la verdad es que tendremos que tener muy en cuenta las diferentes tensiones y participar con los demás en una escucha colectiva, una escucha arraigada en la voluntad del Espíritu Santo que sopla en nuestra sociedad. Tenemos que tener en cuenta las características de una iglesia sinodal, la capacidad de gestionar las tensiones sin que haya fracasos en este sentido. La verdad es que se trata de un proceso de discernimiento y en las congregaciones tenemos que seguir adelante de una forma abierta, de una forma honesta. Tenemos que gestionar la sabiduría que procede del espíritu. Tenemos que pensar en el proceso de discernimiento. Tenemos que escucharnos, seguir escuchándonos. Es muy importante compartir las experiencias del pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios. En esta sesión tendremos una escucha en los grupos de la plenaria y escucharemos también las opiniones de los demás en los pequeños grupos durante nuestra conversación en el espíritu. Se trata de un movimiento global que se está desarrollando a nivel global. Se trata de un momento muy especial en la historia de nuestra iglesia. Estamos construyendo un momento donde la fe y la comprensión de la sociedad se encontrarán. Tenemos que comprender que estamos viviendo un momento sagrado y la verdad es que tenemos que seguir sin desmayo. Tendremos un momento para hablar y para escuchar. Hoy será un momento en el que podremos escuchar y hablar con los demás de una forma honesta, más allá de las fronteras. Después tenemos los documentos continentales. Hoy los panelistas, los ponentes, nos hablarán de la corresponsabilidad en la misión, teniendo en consideración los documentos continentales que hacen hincapié en los diferentes contextos después de los primeros momentos de escucha en 2021-2022. La verdad es que llegamos a redactar unos documentos continentales que nos ayudan a comprender la situación de la Iglesia en cada continente con una reflexión específica. Es un proceso conjunto y coral de discernimiento. Tenemos que comprender cuál es la perspectiva de cada participante, cuál es la contribución en un sentido más amplio que podemos aportar, qué es que falta en nuestra iglesia. Estos documentos después se enviaron a la oficina del sínodo y fueron una base importante para la redacción y el desarrollo del Instrumentum Laboris. Les invito a leer el documento continental de su país. Es muy importante hacerlo y después analizar también los documentos de otros continentes, porque este es un ejercicio de escucha, una escucha que tiene que ver con el cuerpo entero de la Iglesia. Tenemos mucho que aprender los unos de los otros y la verdad es que los documentos continentales nos pueden ayudar a hacer hincapié en esta cuestión. Yo procedo de América del Norte. Y la verdad es que me impactó mucho el documento de América del Norte. Se remarcaba el clamor de las personas que participan en el marco de la iglesia, un clamor
y un llamamiento fuerte en lo que es el aspecto de la formación en el marco de la Iglesia. Hay muchos asuntos que varían y la verdad es que tenemos que recordar que el Espíritu sopla en todo el mundo, pero de formas diferentes y tenemos que aprender a escucharlo de una forma sinodal. Después tenemos otro punto importante en el que me gustaría hacer hincapié, la corresponsabilidad en la misión. ¿Cómo podemos compartir dones y servicios al servicio del Evangelio? Estas son preguntas clave que nos ayudan a seguir adelante hoy. La corresponsabilidad en la misión nos ayuda a comprender de qué forma podemos compartir dones y labores al servicio del Evangelio. Tenemos que hacer hincapié en estas diferentes preguntas, comprender cuál es nuestra experiencia y cómo podemos contribuir en el marco de la Iglesia sinodal. Este es el trabajo que llevaremos a cabo en nuestros grupos, pero la verdad es que es muy importante comprender cómo podemos seguir adelante hacia una conciencia compartida del significado y del contenido de la misión. ¿Qué deberíamos hacer para que una iglesia sinodal sea también una iglesia misionera, toda ministerial? ¿De qué forma la iglesia de nuestra época puede llevar a cabo su misión mediante un reconocimiento más amplio y la promoción de la dignidad bautismal de las mujeres? ¿De qué forma podemos evaluar de manera apropiada el ministerio ordenado en su relación con los ministerios bautismales en una perspectiva que es misionera? Y después, ¿cómo podemos renovar y promover el ministerio de los obispos desde una perspectiva sinodal misionera? ¿Qué significa ser iglesia hoy? Esta es la base de lo que tenemos que comentar hoy. ¿Qué significa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos seguir adelante como corresponsables en la misión? ¿Cómo compartir dones y tareas al servicio del Evangelio? Después, en los pequeños grupos, tendremos que reflexionar sobre los puntos que más nos han llamado la atención durante la sesión de hoy. ¿Cuál es la sabiduría, además, que podríamos proporcionar nosotros mismos o nosotras mismas desde nuestra perspectiva continental? Bien, ahora empecemos con la primera panelista de hoy. Quisiera presentar a cada persona. Hablarán 5 minutos cada uno o cada una. Y después tendremos un momento de silencio para que las ideas que escuchemos aterricen de verdad. Seguiremos adelante de esta forma, como un será como un círculo de ponentes y de escucha. Nuestra primera panelista es de Europa. Es la hermana Christine Danel. Es procede de una congregación franciscana, es un médico y fue parte del Consejo General durante 12 años. Después fue nombrada como superiora general. Durante 6 años sirvió su mandato como superiora general y después trabajó también en la Conferencia de Religiosas de Francia. Hermana Christine, muy bienvenida, sea muy bienvenida. Tenemos diferentes idiomas. Hoy es posible utilizar el servicio de traducción y hablar en cualquier idioma. Gracias, hermana Christine. Por favor, a usted la palabra.
Muchísimas gracias. Gracias, hermana Marian. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por invitarme y gracias por darme la posibilidad de compartir mis experiencias sobre la misión y sobre algunas ideas en aras de un futuro mejor. Quisiera empezar destacando lo que es el contexto de Francia hoy en día. Tenemos una creatividad misionera que es propia de los institutos religiosos cristianos y laicos, femeninos y masculinos. La verdad es que el número de las personas que están comprometidas a nivel religioso en Francia son cada vez menor, es cada vez menor, pero la verdad, pero me gustaría recordar que si seguimos teniendo obras importantes que nos ayudan a ir a los márgenes de la sociedad, ayudamos a los discapacitados, a pobres, en diferentes sentidos. Intentamos estar al lado de los sin hogar y apoyamos a los refugiados, dando cabida a sus necesidades. La verdad es que todo esto nos ayuda a seguir adelante también a nivel de formación. Tenemos iniciativas activas en este sentido que tienen como objetivo la formación de asambleas corales, de acercarse a las personas. También a nivel colectivo es importante reflexionar y vivir juntos y juntas. Hay mucho movimiento y la verdad es que hay mucha creatividad también por parte de los laicos que nos ayudan mucho, que nos ven como una minoría. Este, esta es un poco nuestra idea de una iglesia que debe ser inclusiva, una iglesia que debe contar con la participación también de los pobres. Y después el rol de los obispos es otro punto que quisiera destacar. Los responsables de la iglesia, estamos hablando de un rol de discernimiento, sobre todo a nivel del tema de los abusos sexuales en el marco de la iglesia. El rol de los obispos en este sentido no tiene que ver con una iniciativa, es un discernimiento porque hay fuerzas que pueden actuar dentro de nosotros o dentro de nosotras que no son buenas, no son positivas para nuestro rebaño. Nosotras y nosotros tenemos que actuar en aras del rebaño, tenemos que tutelar a las comunidades y reconocemos la fe y sabemos que puede ser manipulada por los que no tienen buenas intenciones. Y la verdad es que en Francia hay mucha conciencia en este sentido, nos percatamos de las consecuencias de los abusos mismos y analizamos el impacto de este tipo de comportamientos. Hablamos con la Comisión Independiente sobre los abusos sexuales de desarrollar y solicitamos una investigación con grupos de trabajo. Era muy importante para nosotras lanzar una reflexión sobre el tema. Para nosotras es fundamental trabajar con los laicos y los religiosos de una forma conjunta y coral. Es un análisis que fue también objeto de una investigación. Tenemos movimientos laicos que se encontraron para hablar de las posibles respuestas al llamamiento de Papa Francisco que nos invita a seguir adelante con un camino sinodal que sea un camino de reforma a 360 grados. Tenemos que trabajar de una forma conjunta y tenemos que hablar con muchas comunidades y eclesiásticas. Precisamos poner en tela de juicio el clericalismo y la verdad es que es preciso promover, reconocer los compromisos y los roles de las mujeres en el marco de la Iglesia. Se
Em, la verdad es que trabajamos mucho con seminarios y formación, pero los esfuerzos no fueron suficientes. Tenemos que reconocer el papel de las mujeres en los diferentes ministerios. Es importante que las mujeres prediquen y que sean formadas. Tenemos que visibilizarlas en el marco de la liturgia y de las iniciativas litúrgicas. Es preciso que exista un reconocimiento formal. Y deberíamos también recordar que lo que precisamos hoy es una iglesia en la que se reconozca una simetría entre mujeres y hombres. Los testimonios de hombres y mujeres deben ser respuestas al llamamiento de Jesús y de la iglesia en general. Yo creo que los obispos seguirán caminando al lado del pueblo de Dios, escuchando las propuestas del pueblo de Dios, sobre todo de los marginados, de los excluidos. Sabemos que la tradición de las escrituras puede facilitar nuestro discernimiento cuando llegamos a fomentar a los peligreses, a los fieles en sus caminos. La verdad es que creamos un espacio de expresión, un espacio donde es posible expresar el don de Cristo Jesús. Tenemos que promover nuestros dones en aras de la secuela Christi. Muchas gracias por vuestra escucha. Muchas gracias, hermana Cristín. Ahora un momento de silencio. Es muy importante que toda esta sabiduría aterrice aquí, en esta sala y en línea. Muy bien, nuestra segunda panelista es la hermana Jill Golding, miembro de la Congregación de Jesús. Es profesora de Teología Sistemática en el Regis College, la Universidad de Teología Jesuita en la Universidad de Toronto, en Canadá. Es investigadora asociada en el Fordham Institute en la Universidad de Cambridge y forma parte de la Comisión Teológica para el Secretariado del Sínodo. En Canadá, ella es también parte de la Comisión Teológica para la Conferencia de los Religiosos y de la Comisión Teológica del Consejo Canadiense de las Iglesias. Sus publicaciones más recientes son Papa Francisco y la Misericordia, una hermenéutica dinámica y teológica. Ahora le cedemos el uso de la palabra a la hermana Gil. Muchísimas gracias. Soy un miembro de la congregación Yeshu, la congregación de Jesús, que se está uniendo al Instituto de la Virgen María. Nuestra fundadora, Mary Ward, deseaba la libertad de las constituciones ignacianas y la verdad es que enfocó la importancia de crear comunidades en áreas de la misión, reconoció la importancia de la comunión en el marco de la misión. Hasta desde nuestro primer encuentro en el siglo XVII, remarcó el papel de las mujeres en el marco de la iglesia
decía que estaba segura de que las mujeres harían grandes cosas en el marco de la historia. Tenemos que reconocer la dignidad de las mujeres y la labor de las mujeres en aras de una iglesia viva y sana. Las palabras de Mary Ward resuenan también en el marco de la pregunta del Instrumentum Laboris, la pregunta que acaba de leer María: ¿cómo podemos caminar juntos y juntas hacia una conciencia común? La verdad es que el documento remarca que para que la Iglesia cumpla esta misión es preciso que exista un reconocimiento más formal de la dignidad bautismal de las mujeres, y este deseo de reconocer y celebrar las voces de las mujeres, sobre todo en los procesos decisionales, fue un llamamiento de todo el mundo. Es algo que reconocieron todas las personas que se fueron a Frascati para redactar el documento. Lo que se reconoció en este segundo punto es que la corresponsabilidad en la misión y la manera en la que podemos compartir mejor nuestros dones y tareas al servicio del Evangelio es fundamental. Una vez más, este tema es un tema que se destacó en el marco de la Iglesia Universal, y el informe americano remarcó que deberíamos librar los dones de todos, que son fundamentales. Para esta comprensión tenemos que recordar lo que es la naturaleza que se crea a imagen y semejanza de Dios, una naturaleza que proporciona vida y dignidad. Es una naturaleza que nos invita a mirar más allá de los parámetros de la Iglesia, de una forma más amplia, una conciencia fuerte de que todos los miembros de la Iglesia forman parte del pueblo de Dios. Esto es fundamental para comprender la corresponsabilidad. Y aquí otra pregunta importante destaca en el Instrumentum Laboris: ¿cómo podemos proporcionar el valor apropiado al ministerio ordenado en el marco misionero? Yo creo que es fundamental recordar que los sacerdotes están llamados por todo el pueblo de Dios a servir el pueblo de Dios mismos. Y la verdad es que esta es una idea en la que deberíamos reflexionar con buenos resultados. En lo que concierne al sacerdocio, ningún ser humano puede representar de forma adecuada a Cristo Jesús como Él era, y Él se empodera, Él sigue adelante mediante el sacramento que nos ayuda a representarlo. No existe un ser humano que pueda representar a Cristo Jesús de forma plena, en la santidad del sacerdote nunca corresponde a la representación objetiva de su oficio, y esto conlleva un gran potencial. Es Cristo Jesús que garantiza que cuando el sacerdote actúa en su nombre, predicando su palabra y celebrando sus sacramentos, Él sea presente al fiel con su gracia mediante la acción misma del sacerdote. Es muy importante que en la vida laica, en la vida religiosa y en el sacerdocio se consideren las realidades complementarias en aras de una reciprocidad del servicio. No se trata de vocaciones en competición. Para vivir nuestra relación sinodal tenemos que adoptar un principio que interprete de forma digna las acciones y los pensamientos de los demás. Tenemos que recordar que los demás quieren decirnos algo de positivo, y nuestra responsabilidad debe ser reconocer el bien que el otro quiere expresar, a pesar de nuestra, nuestras problemáticas a nivel de idioma. En una escucha importante, una oración profunda son fundamentales en el proceso sinodal, junto al discernimiento. Lo que yo creo que es fundamental en nuestro camino sinodal es seguir recordando que la misión que estamos llamados y llamadas a vivir como individuos y como iglesia es la misión de la redención de Cristo Jesús. Cristo nos invita a formar parte de su misión, que es la salvación del mundo. No es mi misión la que yo llevo adelante, es mi parte de la misión de Cristo por medio de los dones
que recibí de los ministerios que abracé. Esto nos lleva a no enfocar en nosotros mismos, más bien tenemos que enfocar en lo que hace Dios por medio de las personas y tenemos que pensar muy bien en lo que hace nuestra entidad eclesiástica. Y estas son las indicaciones mismas de Papa Francisco. Como religiosos, estamos comprometidos y comprometidas en aras de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. En la Iglesia contemporánea estamos llamadas y llamados a vivir este compromiso en maneras que desarrollan vida. Y alguien ya lo dijo, la verdad es que esta es la comprensión a la base de nuestra labor en el proceso sinodal. Hay personas aquí que tienen muchos años de formación, de diálogo, de discernimiento, pero la verdad es que no tenemos que olvidar la profundidad de estas prácticas. El amor de Cristo nos alienta, es alentador y solo el amor de Cristo Jesús conlleva una credibilidad de nuestro ser religiosos y religiosas. El amor de Cristo está arraigado en la relación con el Padre y es potenciado por la labor del Espíritu. Es un amor trinitario que está arraigado en la vida religiosa. Es la belleza de este amor que inspira nuestras vocaciones, que inspira todas nuestras actividades y que comunica por medio de de nuestro testimonio dichoso del Evangelio, una reconciliación que es el deseo de Cristo Jesús en nuestro mundo herido. Solo el amor es creíble porque es un resumen de la iniciativa divina, el ímpetu que actúa en la vida religiosa, que se debe vivir entre contemplación y acción y remarca también el rol protagónico del espíritu en el proceso sinodal. Es una naturaleza que nos invita a superar las polarizaciones del mundo, las luchas que existen en el mundo de hoy, en nuestra sociedad. Y la verdad es que en Estados Unidos, por ejemplo, trabajamos mucho para abrazar los corazones de los demás. Tenemos que tejer hilos entre diferentes carismas porque hay puntos en común. El amor hacia Cristo Jesús. Tenemos que remarcar estos puntos porque la verdad es que mi subrayado creo que puede ser una base para seguir adelante como pueblo de Dios. Si nuestro camino sinodal quiere ser luz en un mundo herido, tenemos que seguir adelante unidas porque, como dijo Mary Ward, no es la verdad de los hombres o de las mujeres la que nosotras buscamos, es la verdad de Cristo Jesús, de Dios. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, hermana Jill. Gracias. Y ahora un minuto para aterrizar todas estas ideas. Nuestra tercera panelista procede del contexto de Asia, está aquí a mi lado. Padre Paulo Budiklenen es un misionero del Verbo Divino, nació en Indonesia y entró en en su congregación en 1985. Llegó en Austria en 1988, profesó sus votos en 1992 y fue ordenado sacerdote en Austria en 1993. Dedicó 3 años de su vida
a la labor en Suiza, labor pastoral, y siguió con un programa de doctorado en teología sistemática en el Albert University en Friburgo, en Alemania. La verdad es que a partir de 2001 hasta 2011 enseñó en Indonesia, en el Instituto Filosófico Teológico de Libe Galer. A partir de 2012 hasta 2018 trabajó como miembro del Consejo General de su congregación y en 2018 fue nombrado superior general. Forma parte también del ejecutivo de la USC y es copresidente de la comisión JPIC, Justicia, Paz y Integridad de la Creación. Gracias. Yo enfocaré el tema de la corresponsabilidad en la misión, una idea de base a la base del documento final, documento continental de Asia sobre la sinodalidad. Teniendo en consideración mis estudios en el marco de la teología, la verdad es que quisiera destacar un tabernáculo de Austria que tiene la forma de una casa. Lo llevaban tres hombres y tres mujeres. La posición de los pies de estas personas que llevaban el tabernáculo sugiere que querían llevar el tabernáculo a diferentes lugares. El tabernáculo en realidad es una expresión de la misión de Cristo en el mundo. Tenemos que hacer de forma que la presencia del Señor sea visible en el mundo de hoy. Y esto me recuerda a un principio vinculado con en mi país, Indonesia. Todos los miembros cargan con las responsabilidades en aras del bien de la propia familia, de la propia comunidad. Y si lo puedo añadir, la verdad es que a nivel personal, yo creo que los tres hombres, las tres mujeres de los que hablaba, podían llevar el tabernáculo juntos y juntas porque tenían una experiencia compartida, porque estaban movidos y movidas por el Señor. Esto es fundamental para comprender nuestra misión como una responsabilidad compartida. El Señor camina junto con nosotros y esto hace de forma que podamos caminar juntos y juntas, remarcando la presencia del Señor en el mundo. Tenemos que salir de la identidad del Señor, tenemos que acercarnos a los demás y tenemos que hacerlo de una forma amorosa, cariñosa, porque Dios es amor. Dios es el amor que recibimos y que todo tolera. La verdad es que nuestro caminar juntos y juntas es una forma de participación en el camino del Señor que está a nuestro lado. Esta interpretación de la Missio Dei es fundamental para vivir y poner en práctica nuestra responsabilidad compartida en la misión. La misión es una misión de Dios, no de la Iglesia y no de sus representantes. Y como ya se dijo en el Instrumentum Laboris y también en los documentos continentales de África y Asia, cada cristiano, debido al bautismo, posee la dignidad de colaborar en la misión Dei. Nosotros todos somos cooperadores. Una cooperación auténtica está arraigada en el respeto, la confianza y la humildad. El respeto tiene que ver con el reconocimiento de la dignidad de los talentos y de los dones de los demás. La confianza significa coherencia en la confianza que damos a los demás y la humildad nos recuerda que nadie lo posee todo y que nadie no posee nada. A la vez, las experiencias nos recuerdan que los que cooperan con los demás y que saben crecer en respeto, humildad, confianza, pueden facilitar la cooperación y la misión. Nosotros y nosotras tenemos que ser conscientes de lo que recibimos como don del Señor. Esto es fundamental y tenemos que ser conscientes de la influencia que podemos ejercer en los demás. Yo creo que podemos nombrar
cuatro, entre muchos, factores que pueden hacer con que un grupo sea dominante: el género, el número, el poder financiero y las capacidades de hablar en público. Los que forman parte de la mayoría, una mayoría que puede ser definida por ideología, intereses, bueno, pueden imponer sus ideas en los demás. En la mayoría de las culturas asiáticas, ser un hombre de hecho ya hace con que seamos dominantes en la iglesia. Y también en el marco de las congregaciones religiosas, los dominantes son los que tienen los recursos financieros. Y en los grupos más pequeños, los que poseen el don de la elocuencia consiguen dominar a los demás. Estrategias responsables para gestionar todo esto, la verdad es que no son buenas para la comunicación. El documento continental de Asia enfoca la posibilidad de quitarnos los zapatos. Es una práctica muy famosa en África, en Asia, perdón. Nos quitamos los zapatos cuando entramos en un templo, cuando entramos en una casa. Esto nos recuerda lo que Dios explicó a Moisés en el episodio de la césped ardiente: respeto, humildad, confianza, factores fundamentales de cooperación en la misión. Son elementos que fluyen mediante el diálogo, mediante la escucha atenta y una expresión honesta. El diálogo forma parte integrante de la vida de las personas en Asia y es una palabra clave del documento continental de esta área. En nuestro capítulo general, en el año 2000, nosotros, misioneros del Verbo Divino, decidimos comprender la misión como diálogo profético y mediante el diálogo sabemos reconocer los signos de la presencia de Cristo Jesús y la acción de la presencia de Dios en todos los seres humanos. Y tenemos que ser testimonios del amor de Dios, compartiendo nuestras ideas con coraje y honestidad, sobre todo en esos puntos del mundo donde hay prejuicios, violencia y odio. Para facilitar este tipo de cooperación en la misión como el diálogo profético, es fundamental analizar con atención nuestros programas de formación. Una formación que es, de hecho, una de las prioridades que se mencionan en el documento continental de Asia. El tipo de eclesiología que se enseña a nuestros miembros más jóvenes es crucial. Sin una eclesiología que se enfoque en el pueblo de Dios que camina junto al Señor, es prácticamente imposible llevar a cabo la misión como responsabilidad compartida. Sin embargo, a pesar de la importancia de la teología, nosotros y nosotras debemos facilitar una experiencia cooperativa, una labor conjunta con nuestros miembros más jóvenes. Un buen ejemplo podría ser hacerlos vivir en institutos mixtos con laicos, mujeres de otras denominaciones, de otras religiones, y también con los no creyentes. Yo creo que esto ayudaría mucho la formación de nuestros miembros más jóvenes para ser hombres y mujeres de diálogo. Yo estoy muy feliz porque hay un número creciente de centros de formación en los que nuestros miembros más jóvenes pueden vivir este entorno. Ver al pueblo de Dios en diálogo, repleto de respeto, confianza y humildad, es un testimonio poderoso del hecho de que la iglesia está guiada por el Espíritu Santo y camina junto a Cristo, comparte una misión común de Dios. Gracias. Muchas gracias, Padre Woody. Ahora dedicaremos unos momentos de silencio para aterrizar estas ideas, para comprender lo que nos dijo el Padre. Gracias.
Ahora tenemos a otro ponente de Argentina, es una mujer, perdón, y representa el documento continental de América Latina. La hermana Daniela es una canabina, es una teóloga que forma parte de las capuchinas de Combato de Madre Roberto. Es secretaria general de la CLAR, la Confederación Latinoamericana de los Religiosos, la CLAR, de hecho. Trabaja en el marco de la teología y se graduó en la Universidad Pontificia de Argentina. Está completando su doctorado en la Universidad de Medellín, en Colombia, y enseña ciencias religiosas en el Instituto Lumen Christi de Córdoba, en Argentina. Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Bueno, algo de la presentación no es tan actualizada. Un saludo cordial para cada una de ustedes y en especial a mis hermanas capuchinas de Madre Rubato que están conectadas. Quiero traer parte del proceso de reflexión tan enriquecedor que hemos hecho en el continente y en el cual la vida religiosa y la CLAR, animando también procesos, estuvo tan presente porque somos corresponsables en la misión La Voz de América Latina y el Caribe. Durante el proceso de discernimiento sinodal, aportó al Instrumentum Laboris lo que el Espíritu fue generando en las 4 asambleas continentales celebradas, promoviendo la escucha y la participación. Creemos que la misión evangelizadora de la Iglesia no es otra que dar continuidad a la misión de Jesús, contribuyendo al crecimiento del reino en el mundo, en especial desde este lugar del mundo, en las periferias, que siempre deben ser su centro. La misión en clave sinodal nunca va a ser proselitismo, nunca va a clausurar a la Iglesia en sí misma, eclipsando, por tanto, el reino de Dios. Ella siempre va a ser anuncio alegre y gratuito de Jesucristo y de su misterio pascual a toda la humanidad, en una relación intercultural hoy tan relevante, tan importante, ya que está inserta justamente en un mundo plural y diverso. Y de aquí la importancia de encarnar el Evangelio en las culturas, contribuyendo a formar iglesias locales autóctonas con el rostro de los pueblos que las integran y en respeto a esos rostros que las integran. A la luz del Instrumentum Laboris, la síntesis latinoamericana y caribeña reafirma la sinodalidad y misión, que son como dos aspectos íntimamente ligados, porque la sinodalidad enriquece la misión y la misión dinamiza la sinodalidad. Y aquí confluye la doble dimensión de la misma sinodalidad. Por un lado, caminar juntos en la vida de la Iglesia y por otro, acompañar la historia de los pueblos hacia la plenitud del reino de Dios. Siempre que hablamos de una variedad de ministerios, vocaciones, carismas para la construcción del reino, se quiere mostrar esa plenitud antes que pensar, como tanto repite Francisco, una iglesia para la autopreservación. Y la sinodalidad expresa la condición de sujeto que le corresponde a toda la iglesia y a todos, a todas en la iglesia. Somos hermanas y hermanos en un mismo camino, llamadas a ser sujetos activos. Y esta participación se manifiesta a través de una variadísima diversidad de vocaciones, de identidades, de talentos, de competencias, de ministerios que enriquecen la unidad de la comunión. Por ello, estamos convencidos que una iglesia sinodal misionera se refiere al modo en que consigue realmente solicitar la contribución de todos,
cada uno con sus dones, con sus tareas, valorando la diversidad de los carismas e integrando la relación entre dones jerárquicos y carismáticos. Y si bien se ha destacado mucho el papel en las asambleas, el papel del laicado y especialmente el de las mujeres en la transmisión de la fe y acción evangelizadora, sin embargo, también hemos mencionado que a veces se percibe una tensión con el clero que se arroga la responsabilidad de dirigir la acción evangelizadora de la comunidad. Y en este sentido, un primer desafío de cara al sínodo será el de abrir los espacios, poner los medios y generar formas para la participación efectiva de las mujeres en las instancias de discernimiento. Y asimismo profundizar en el liderazgo de la mujer y su contribución en la reflexión teológica, en los consejos pastorales, en el acompañamiento de las comunidades, en los ámbitos de elaboración y en la toma de decisiones. Quiero destacar también la interacción vivida entre los obispos y los fieles durante el proceso. Los obispos reconocieron la fecundidad recíproca y la tensión positiva entre la eclesialidad sinodal y la colegialidad episcopal. Surge el desafío de pensar las relaciones mutuas entre la eclesialidad, la sinodalidad, la ministerialidad y la colegialidad. Un primer paso se logró al reconocer que estamos aprendiendo que si el ministerio de los obispos no se sitúa dentro de una eclesialidad sinodal, puede empobrecerse por no recibir los frutos de un amplio intercambio y por sentirse amenazado, como si la sinodalidad fuera una democratización que cuestionara la institución jerárquica de la Iglesia. El caminar del pueblo de Dios, el discernimiento de las voces, la participación responsable y corresponsable de todos, se enmarca dentro de la común dignidad bautismal, como lo venimos repitiendo. Y en este horizonte de comunión es donde se enriquece el ejercicio del ministerio episcopal como servicio pastoral a todo el pueblo de Dios. Finalmente, a partir del protagonismo central del Espíritu de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, consideramos importantísimo un discernimiento espiritual con envergadura teológica y sentido pastoral sobre las relaciones mutuas entre la eclesialidad, repito, la sinodalidad, la ministerialidad y la colegialidad. Caminar juntos desde América Latina y el Caribe como discípulas, discípulos misioneros de Jesús, nos pide hoy contemplar, escuchar y reconocer la presencia y la voluntad de Dios en esta realidad que estamos viviendo codo a codo con nuestra gente, con nuestros pueblos. Y para ello es necesario prestar mucha atención a los signos de los tiempos tan propios de este continente, que dispone nuestros oídos y nuestro corazón a la realidad. Y ojalá que todo este proceso realmente nos ayude a tomar decisiones que regalen plenitud a la vida de la Iglesia, pero especialmente a todos nuestros pueblos que acogen con tanto entusiasmo todo lo que se va a desarrollar en este contexto sinodal de asamblea que vamos a vivir próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, nuestra hermana Daniela. We'll take a moment or two to just allow the wisdom to steep here within us. Nuestro quinto panelista procede de África.
El profesor, la profesora, perdón, Beatriz C. de Senegal, de Burkina Faso. Trabaja en Burkina Faso y forma parte de la congregación de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Castres. Es doctora de filosofía y forma parte de la Asociación de los Teólogos Africanos. Enseña en el Instituto Al-Mafaka de Rabat, en Marruecos, y en el Centro de Sant Agustín en Dakar, en Senegal. Forma parte también de la Comisión Teológica del Secretariado del Sínodo. Uno de los elementos que vimos es que nuestros ponentes de verdad proceden de todo el mundo y hoy vemos que tenemos incluso una contribución de Burkina Faso, pero la conexión no es muy fácil. La hermana Beatriz nos envió un vídeo y la escucharemos en francés. Bien. Muchas gracias. Esta es la primera sesión. Mi intervención tiene que ver con la corresponsabilidad en el marco de la Iglesia, en lo que concierne a la misión de la Iglesia. La verdad es que yo creo que debemos responder a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos compartir dones y responsabilidades en aras del Evangelio? ¿Y cómo podemos caminar juntos y juntas hacia una conciencia compartida del significado de nuestra misión? Tenemos que tener en cuenta una dimensión fundamental, es decir, la Iglesia es misionera por naturaleza y la misión constituye un horizonte dinámico que procede de la estructura auténtica de la Iglesia y que bueno, tiene consecuencias a nivel de la misión. En resumidas cuentas, podríamos decir que la síntesis del documento continental de África, las que trabajamos a principio de año, expresan, y, bueno, expresa el documento final la importancia de esta relación. Yo tengo esta imagen, la imagen de una iglesia en la que tenemos que trabajar para acoger a todos y todas, también a los que se encuentran fuera del marco de la iglesia, porque es preciso acoger a todos y todas. La exclusión, de hecho, debería ser una razón de inclusión y de conversión. Ahora que estamos participando en esta misión, no podemos separar estos caminos de la evangelización. La misión de la Iglesia es ayudar a las personas para que dejen sus viejas costumbres, a costumbres que no están en línea con la palabra de Dios. Tenemos que ayudar a las personas a abrazar la palabra de Dios. La misión evangelizadora de la Iglesia no es algo diferente de la búsqueda de la misión de Dios para contribuir al crecimiento del reino en el mundo y nosotras vemos la misma dinámica. Tenemos que recordar que la sinodalidad es, para ir al grano, un elemento misionero y tenemos que construir una iglesia sinodal en la que la misión constituye un reto en el que un reto compartido, coral, es una idea que procede de las experiencias de las personas, de algunos individuos, de algunas misiones que son para los demás y con los demás. El segundo punto que quisiera remarcar es el rol de las mujeres en el marco del proceso sinodal, que es fundamental. Para nosotras fue una gran reflexión. Hablamos del tema de la mujer en el marco de una iglesia más en general. Si la iglesia se tiene que purificar,
y tiene que excluir a las mujeres para responder mejor a su misión, bueno, la respuesta procede del intercambio que se hizo sobre diferentes cuestiones antes, a nivel parroquial, continental, diocesano. Tenemos que superar este obstáculo. Y con base al llamamiento al liderazgo de las mujeres en el marco de la Iglesia, tenemos que recordar que este no es un problema. En África queda mucho por hacer en este sentido. La mayoría de los documentos destaca el rol de las mujeres em, en el marco de la Iglesia, la importancia de desarrollar una simetría en este sentido, en los roles, en los papeles de varones y mujeres. Tenemos que remarcar que esto tiene consecuencias en todos los continentes. Nosotras y nosotros vemos que todas las voces escuchadas expresan la necesidad de elaborar, desarrollar un plano de igualdad entre hombres y mujeres, entre varones y mujeres. Y sería importante profundizar estos temas. Todos nosotros y todas nosotras queremos una conversión en la manera en la que vivimos la relación entre hombres y mujeres en el marco de la Iglesia. Además, es importante mejorar la relación entre los ministerios consagrados y los laicos. Hoy creemos que la Iglesia ya ha hablado, de hecho, de muchas cuestiones, pero ahora es el momento de crear oportunidades que faciliten y que fomenten la participación femenina. Precisamos iniciativas concretas. Lamentablemente el vídeo se interrumpió. No sé qué ha pasado con el vídeo, lo siento mucho, se ha bloqueado. De todas formas, en nuestra web tendremos todos los materiales, también el vídeo de la hermana Beatriz. La verdad es que ella ya nos proporcionó en estos minutos unas ideas muy importantes, así que ahora dejemos unos momentos para que las ideas de la hermana aterricen un poco en nuestros corazones. Gracias de corazón a nuestra sexta ponente de Australia. Está con nosotras, pero allí son las 11 de la noche. Muy bienvenida, Sandy Cornes, profesora en la Escuela de Teología de la Universidad Católica Australiana. Trabajó en el sector de los derechos humanos, de la justicia social a nivel diocesano y nacional y a nivel de Asia-Pacífico, también en los sectores del liderazgo de la planificación estratégica, asesoría de la búsqueda social, formación para la misión. Fue directora de la Oficina para la Justicia, Ecología y Paz de la Conferencia Episcopal Católica Australiana y fue también uno de los expertos del quinto Consejo Plenario de la Iglesia Católica de Australia. Buenas tardes, Sandy. Le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, gracias de corazón por invitarme. Bueno, la verdad es que no soy tan preparada como las colegas que acabamos de escuchar.
volver a encontrar un significado auténtico de la misión bautismal del pueblo de Dios es el elemento más importante del tema de la misión. En el documento australiano tenemos que hablar de clericalismo, de abuso de poder, de falta de transparencia y responsabilidad. Tenemos que hablar de la participación femenina en los procesos de toma de decisión, de liderazgo, de la gobernanza de la Iglesia. Tenemos que hablar de la influencia de la cultura occidental y de la falta de respeto y de la supresión de otras culturas en el marco de la Iglesia. Tenemos que hablar de subsidiariedad en el marco de la Iglesia. Estos son los puntos focales que tienen un papel protagónico en el camino futuro. La sinodalidad tiene como centro de gravedad la misión, no es un objetivo. Nosotras y nosotros queremos caminar juntos y juntas como discípulos de Jesús en una comunidad guiada por el Espíritu hacia el reino de Dios. La inculturación, la reconciliación, la ecología integral son dimensiones que forman parte del enfoque sinodal a la misión. Y como ya se dijo, la ecología integral es fundamental para la misión en Australia. Es focal, de verdad. Los nuevos ministerios, los nuevos roles que se podrían crear o reconocer al lado de ministerios que ya existen deben ser llevados adelante de una forma más sinodal. El llamado al ministerio de predicación que sea abierto a los laicos se apoyó en toda Oceanía y en parte de nuestra región. Hay voces que remarcan la importancia del diaconado permanente para las mujeres. Ahora quisiera ir un poco más allá del documento de Oceanía, que al fin y al cabo era un documento de la Federación de los Obispos de Oceanía. No se trata del resultado de una asamblea eclesiástica como pasó en otras partes del mundo. Se trata de reflexiones teológicas preparadas por un grupo de trabajo que contó con la participación de 3 religiosas y 3 laicas. Son reflexiones específicas sobre cuestiones relacionadas con la formación en el marco de la Iglesia sinodal. Para y con Oceanía, como peregrinos, intentamos comprender y nos preguntamos, ¿la comprensión de las fuerzas económicas geopolíticas activas en nuestra región se considera un imperativo misionero y la ecoteología contemporánea de buena calidad que se enseña en el seminario puede ser utilizada en aras de la plataforma de acción Laudato Si, en aras de una formación integral, el desarrollo de nuestros teólogos bíblicos en Oceania es una prioridad. Tenemos que pensar en la importancia de la sabiduría que proceden de las otras culturas de nuestro país. Se ofrece a los laicos una formación sistemática, gradual y continua de la doctrina social católica para apoyar su vocación. Y esta formación teológica es accesible también a los laicos. Hay muchas preguntas y la formación en una iglesia más sinodal remarca cuestiones que tienen que ver con la importancia de hacer las cosas de una forma diferente. Toda la formación debería ser abierta automáticamente a todos los bautizados y deberíamos desarrollar criterios para posibles excepciones. La formación en seminario y programas de liderazgo podrían remarcar la inclusión y la transparencia, la responsabilidad, la competencia cultural y una gestión más participativa y cooperadora. La formación del clero debería ser más comunitaria y enfocar más el trabajo pastoral. Los laicos deberían participar más en la formación de los propios pastores. Deberíamos desarrollar la capacidad de imaginar nuevas maneras de ser iglesia, construyendo procesos que sean viables. ¿Qué tipo de formación sería precisa para un ministerio de predicación abierto a las mujeres laicas, a los hombres laicos, para que las homilías puedan ser más conectadas con la vida diaria? Una vida diaria que es la base del pueblo de Dios, la base diaria. Tenemos que proporcionar herramientas para dar cabida a una cultura de diálogo y conversación. Tenemos que ser parte de la secuela Christi al lado de comunidades guiadas
hacia el reino del Padre del futuro. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros pueblos, nuestras comunidades para que prediquen más el discernimiento? Las conversaciones en el Espíritu podrían ser nuestro dikanga, es decir, una manera en la que podemos vivir y trabajar juntos y juntas. Las experiencias de discernimiento de las comunidades podrían ser utilizadas mejor por la Iglesia. ¿Cómo podríamos convertirnos en iglesias oceánicas que promuevan una espiritualidad auténtica, arraigada en nuestras tradiciones y culturas? Podría quizás proporcionar una formación más amplia también a nivel litúrgico. Es importante y cultural a nivel también de la liturgia. Y deberíamos también promover una espiritualidad ecológica que vaya más allá de los problemas de nuestra iglesia, una comunión universal sublime con todo el creado, con toda la creación de Dios. Muchísimas gracias. Gracias de corazón, Sandy. Gracias por por lo que has dicho y ahora hablemos un momento en silencio. Bien, nuestra séptima y última reladora reflexionará sobre la perspectiva de Oriente Miedo. Es la hermana Ana María Sgaramella, es una misionera comboniana, es una teóloga que ha trabajado toda su vida en el mundo de Oriente Medio, del mundo árabe, en Egipto, trabajó durante 10 años en Israel, en Palestina. Su pasión en aras de la unión la llevó a trabajar en organizaciones que promueven el diálogo ecuménico e interreligioso al lado de los judíos, de los musulmanes que viven en Tierra Santa. Su compromiso al lado de la unión de las religiosas de la Tierra Santa la puso en escucha de la iglesia local. Ella intentó captar los retos misioneros de formación que una iglesia sinodal está llamada a encarar, abrazando el momento de gracia que se representa en la reflexión sinodal. Bienvenida, hermana Ana María. Gracias. Hablaré en italiano. Mi reflexión procede de las preguntas que Mary nos transmitió. Ante todo, ¿qué significa corresponsabilidad en la misión? Y después, ¿cuál es el contenido de la misión? Al hilo del tema de la sinodalidad, podríamos decir que corresponsabilidad en la misión es un intercambio de talentos, una interconexión de ministerios que no expresan solo la conciencia de tener una misión conjunta, la misión de Cristo Jesús y de la Iglesia, es su expresión de una circularidad de responsabilidades. Se trata de cuidar del reino, un reino que conlleva al cuidado de la creación. En este sentido, yo quisiera remarcar el contexto de Oriente Medio, los pueblos. Son pueblos en esta región que están marcados por conflictos y divisiones. Los rasgos teológicos encarnados por la misión en estas áreas, en la tierra sagrada, en Oriente Miedo, están plasmados por la teología de la reconciliación y de la comunión y de la unidad. La Iglesia, en términos sinodales, está llamada a crear puentes, a conectar diferencias. Y en la Asamblea Continental del Sínodo leemos esto: la sinodalidad en Oriente Medio es fundamental para la gestión de las pluralidades en todas sus formas.
Se trata, de hecho, de un camino de unidad, de reconciliación, un camino ecuménico que empezó con la unidad entre las iglesias católicas y que se convirtió en un camino del Concilio Ecuménico de las Iglesias. La verdad es que el objetivo de esta comunión es reforzar la unidad. Tenemos que comprometernos para encarar los retos del diálogo con musulmanes, judíos, con otras realidades. Se trata de reforzar la comunión, comprometerse para encarar los retos y a la vez estar juntos y juntas. Tenemos que ser un anuncio de comunión en un contexto dividido y fragmentado. Esta es la misión de la Iglesia. Esta es la misión de la vida consagrada en Oriente Medio. Y la verdad es que los cristianos en una de las cartas episcopales remarcaron que seremos cristianos juntos o no seremos. Esta es una respuesta a la misión de Cristo Jesús. Tenemos que recordar que debemos ser discípulos que crean comunión, una ecumenicidad que significa sinodalidad, una sinodalidad que ensancha el espacio de la tienda con círculos concéntricos, esos círculos que Paulo VI remarcaba, la comunión entre las iglesias, que lleva a una comunión, a una sinodalidad con las otras religiones, el hebraísmo. Se trata de una comunión que se convierte en interculturalidad también en el marco de la Iglesia católica debido a la presencia de los migrantes. El eco de esta situación se ve también nuestros ministerios, los ministerios de nuestras obras, la escuela, la educación, la sanidad, son expresiones claras de encuentro entre diferencias. El llamado para nosotras es un llamamiento fuerte a la formación, al diálogo, una formación que es adintra, es decir, una formación a nivel religioso, y adextra como compromiso fuerte a formar identidades de diálogo. Y si esta es la sinodalidad ecuménica e interreligiosa que vivimos como vida consagrada y como cristianos, la verdad es que hay una pregunta muy fuerte que María remarcó en su reflexión. ¿De qué forma la Iglesia en su camino sinodal puede aprovechar del don de la riqueza de las mujeres? De una forma bastante sorprendente, el camino sinodal en el Oriente Medio conllevó un contexto en el que la Iglesia marronita está muy comprometida en la misión de la Iglesia. Más en general, la Iglesia marronita se cuestionó la idea de un sínodo de las mujeres y la verdad es que es algo que estamos llevando a cabo allí. La Iglesia marionita está llevando a cabo un sínodo de las mujeres y tenemos muchas ganas ahora de ver cuáles son los efectos de este sínodo de las mujeres, efectos que podemos proponer al camino sinodal de la Iglesia misma. Se trata de un reto, una perspectiva muy amplia. La Iglesia marronita llevó a cabo este camino, pero también hay otras iglesias orientales que quieren em, y seguir con este tipo de reflexión. Se solicita una preparación eclesial, teológica, doctrinal, y es algo que tenemos que hacer también nosotras como religiosas de Oriente Medio. Como religiosas, ¿qué podemos ofrecer al camino sinodal? ¿De qué forma el camino sinodal puede ayudarnos a reflexionar? Las cuestiones abiertas son cuestiones que conciernen a nuestro compromiso, a cambiar la mentalidad de todos, a ensanchar el espacio de nuestra tienda, dando espacio a todos y todas, a los laicos también, que tienen que asumir más responsabilidades. Tenemos que reconocer la complementariedad entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial.
trabajar en áreas de una renovación de la vida litúrgica de la Iglesia en un contexto oriental en el que el énfasis litúrgico es muy importante. Y en este sentido, ¿cómo adaptar el ritmo litúrgico al lenguaje moderno y a los diferentes contextos? Además, ¿cómo podemos comprometernos en este camino hacia la unión entre cristianos y cómo valorizar la diversidad religiosa entre judíos, musulmanes, reforzando también las iniciativas en aras del cuidado de la vida, del cuidado de los más pobres, también con organizaciones interreligiosas? Tenemos, por ejemplo, los rabíes que ofrecen una reflexión teológica espiritual con un compromiso interreligioso. Otro reto que para nosotros es muy importante es el reto de la confianza en los jóvenes. Tenemos que creer en sus talentos, en sus capacidades. No podemos negar la importancia de una purificación del misterio de los sacerdotes, donde debilidades son sinónimo muy a menudo de una falta de cuidado de nosotros mismos, una contradicción en lo que es el ser a imagen de Cristo. Pero este camino de purificación es integral en el marco de la Iglesia y a la vez es preciso adoptar principios de buen gobierno, de transparencia en la administración de las instituciones de la Iglesia. Valga la redundancia, estos son los elementos de reflexión que son importantes y que deberíamos tener en consideración. A partir de todo esto, se remarcó una prioridad significativa: la abertura de la Iglesia medio oriental a la dimensión de la universalidad, de la inclusividad y del descubrimiento de la propia riqueza en la catolicidad, una iglesia medio oriental que va más allá de sus confines, de sus fronteras, para ser parte integrante del camino universal. Es un tema muy fuerte, el tema de ser una minoría. Y la verdad es que la tentación del miedo, del victimismo, son elementos que tenemos que recordar. La Iglesia, la vida religiosa en Oriente Medio debe seguir adelante teniendo en cuenta una visión futura que lleve a un testimonio valiente también de nuestra fe en Cristo Jesús. En este camino, en esta contribución, en esta reflexión conjunta, hay diferentes dinámicas que tenemos que implementar: el diálogo, el discernimiento, para caminar detrás de Cristo como discípulos de esperanza, como discípulos que sean testimonios de la fe y de la reconciliación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Ahora tendremos otro momento para escuchar de forma profunda lo que nos propusieron. La verdad es que hubo mucha sabiduría en este encuentro en los diferentes continentes, más que de lo que podríamos aterrizar quizás. Nuestra invitación es reflexionar sobre lo que escuchamos, sobre lo que
les impactó? ¿Cuál es una eh, idea o un punto de sabiduría que les gustaría ofrecer a nivel continental? Ahora tendremos una reunión en los pequeños grupos. Me gustaría recordar la metodología de trabajo. Seguiremos el percurso, el camino de la conversación en el espíritu, el modus operandi del sínodo mismo. Tendremos un estilo sinodal también aquí. La verdad es que es importante trabajar en ese sentido también en las parroquias, en las congregaciones. Tendremos 3 momentos. Una de las etapas será un poco más corta porque no tenemos mucho tiempo, pero de todas formas tendremos una primera ronda en el que hablaremos de lo que más nos ha impactado. Aquí será posible hablar 1 o 2 minutos y es importante que haya un miembro del grupo que averigüe el tiempo, que monitoree el tiempo. Después tenemos otra ronda después de una escucha profunda, tenemos que responder a lo que escuchamos de los demás en el grupo. Tenemos que hacer hincapié en lo que dijo un miembro o dos de vuestro grupo y después es importante en este sentido también hablar solo 1 minuto, pero y tenemos una tercera etapa en la que deberemos cuestionar lo que nosotras o nosotros estamos escuchando, una frase como máximo que nos gustaría compartir en la plenaria y aquí tienen una oportunidad en silencio, pueden escribir en el chat la respuesta. Por favor, es muy importante nombrar a una persona que monitoree el tiempo y que resuma también la respuesta de la tercera ronda. Hay unas líneas guías, son conversaciones sagradas y es por esto que en el sínodo la verdad es que es importante que exista una confidencialidad, es un intercambio que procede del corazón, de nuestro mismo ser. Para nosotras y nosotros es importante trabajar con confidencialidad, sobre todo en los pequeños grupos, pero en general el pequeño grupo, el círculo menor debe ser un momento de intercambio privado, seguro. La única respuesta que se compartirá después de la tercera ronda es lo único que debe salir del grupo. Además, es importante ser receptores mutuos. Es una escucha atenta, responsable, una escucha reactiva. Es algo que debemos encarar muy bien. No podemos dejar de lado el rol protagónico de la escucha. Tenemos 20 minutos de labor, de trabajo en los grupos de 6 o 7 personas, 1 minuto como máximo para la primera etapa, 1 minuto en la segunda y después, juntos y juntas, pueden decidir lo que es la frase representativa de la tercera ronda. Empezará una persona y después seguirán los demás. Queremos crear espacio para estas conversaciones. Lo haremos aquí en presencia y también en los grupos en línea. Que hablen mucho y que disfruten mucho del momento del diálogo. Espero que las conversaciones hayan sido repletas de el Espíritu Santo. Ahora escriban una frase en el chat, algo que haya destacado en vuestros diálogos y que represente un poco el fruto de vuestras conversaciones. Ahora las personas están escribiendo y quisiera escuchar un poco lo que nos comentarán aquí en las mesas. ¿Pueden leer las frases, por favor? Empecemos con uno de los grupos de habla inglesa.
formación para la sinodalidad, promover dinámicas de creatividad para la misión de la Iglesia. Gracias. Queremos remarcar el deseo de caminar en el camino sinodal con respeto mutuo para una formación mutua como laicos consagrados, con una misión enfocada en la importancia de organizar los dones de las mujeres para ayudarles de forma que puedan participar plenamente en la misión eclesiástica. Grupo de habla española, por favor. ¿Otra? Hablamos de la transformación como capacidad de volver a descubrir las bases de la unidad que habita cada realidad, porque está habitada por el espíritu, y después la dimensión de la sinfonía como redescubrimiento de la belleza en cada realidad, con una dinámica de transformación del espíritu. Gracias. ¿En francés? La sinodalidad, nuestra sinodalidad, debe promover la formación, una formación profunda, una formación diversificada que permita la acogida. Las novedades positivas en el marco de la Iglesia deberán promover un cambio de aptitud hacia el futuro y hacia las generaciones futuras. Bien, ahora vemos en el chat, creo que no podremos leer todos los comentarios, pero espero que podamos leer unos cuantos. Hay muchos, perdón, ¿eh? Perdón la demora, pero perdón por la demora, pero hay muchos. Escucha, diálogo y conversación en el espíritu. Esto representa una misión de la Iglesia que nos invita hacia horizontes más amplios, de respetar el divino que encontramos en cada persona, cultura y religión, ampliando nuestros horizontes en todo el mundo. Quiero caminar en el camino sinodal con un deseo de formación mutua. La misión debe ayudarnos a reconocer la dignidad bautismal de las mujeres para que puedan participar plenamente en la misión de la Iglesia. Con respeto, confianza, humildad, reconocer, utilizar los dones de todos. Es el trabajo de Dios, la obra de Dios, la labor de Dios. Juntos y juntas caminemos, abriéndonos a la escucha y a la inclusión de todos. Caminar juntos y juntas. Todos y todas estamos llamados y llamadas a trabajar en la misión de la Iglesia, en la corresponsabilidad, en la confianza y en la humildad en aras de la salvación del mundo. Tenemos que visibilizar a Dios por medio de la escucha y el testimonio como religiosos, laicos y clero. La necesidad de volver a crear los ministerios. Tenemos que ser creativos, inclusivos, abiertos a un mundo multicultural, promover la dignidad bautismal de todos. Las mujeres deben promover y participar de forma plena, con cuidado y reconciliación, inclusión de todos, mujeres y varones, religiosos y laicos. Tenemos que abrir a los dones de del Espíritu en aras de
reino de Dios y de la compasión del Señor, una comprensión común del rol de las mujeres en la Iglesia, la importancia de la formación y de la participación de todos nosotros en la misión de Cristo en la Iglesia. En español, por favor. Comunidad, combatiendo el clericalismo, trabajar en equipo en las parroquias, crear puentes para conectar diferencias, deconstruir el clericalismo que todos tenemos, la formación abierta, sinodal, ligada a la vida diaria, a la realidad, inculturada para prepararnos a la participación, también para los sacerdotes y nuestras casas de formación. Darle mayor auge en la ecología integral. Camino sinodal, signo de esperanza. En este camino sinodal, mirar a una formación que nos capacite para acoger la sabiduría de otras culturas, en una actitud de conversión como proceso permanente. Diálogo, inclusión, ministerios compartidos, complementariedad. El trabajo corresponsable de la misión como iglesia y la esperanza de caminar juntas, juntos, desde el compartir los dones con una formación eclesial. Trabajar por una simetría inclusiva, mujeres y hombres, jóvenes, laicos, iglesia de todos y para todos. Llamadas a deconstruir la cultura clericalista en nosotros, iglesia en general, para construir procesos y estructuras más sinodales. El Espíritu Santo nos está guiando hacia una iglesia misionera coral, ecuménica y de puertas abiertas a las periferias, toda ministerial. Del grupo 5 nos llamó la atención el común denominador del papel de la mujer, especialmente en los países de Latinoamérica, ella un grito, un reclamo al derecho de ser reconocidas por nuestros dones. En el discernimiento teológico, el acompañamiento en las realidades de los pueblos. Es necesario promover esta apreciación desde la formación inicial de varones y mujeres, como la creación de nuevos espacios en la formación, de nuevos paradigmas de formación inicial y continua. El concepto de apreciación de los dones y responsabilidades es un elemento necesario en la aceptación de la participación en el proceso sinodal. Implicarnos en la colaboración activa de las mujeres, en la Iglesia, en los procesos de discernimiento, decisión y acción. La certeza que la misión es de Jesús, lo que conlleva que nadie se puede apropiar de ella. Todos, todas, somos partícipes de esta misión, corresponsables en la misión. Solo el amor nos hace creíbles. La misión se vive al lado de los demás con respeto, confianza y humildad para vivir en comunión. Estamos invitadas a ser creadoras como mujeres en los lugares donde vivimos. Tenemos que ser libres. Es una buena idea crear un sínodo de las mujeres y para las mujeres. Tenemos que reconocer y promover el lugar de las mujeres en el marco de la Iglesia.
Para el francés es todo. Gracias. Italiano. Corresponsabilidad en la misión, inclusión, crear espacios para todos, reconociendo el bien, formarse para caminar juntos con respeto, confianza y humildad para proteger y tutelar la vida. Escuchar con respeto y confianza todos, sin exclusiones. Para la dignidad de cada persona tenemos que ser voz de los que no tienen voz. Camino sinodal, señal de esperanza. Trabajar junto a los demás y no solo para los demás. Misión y intercambio, caminar juntos, sin ponernos en una posición de superioridad. Tenemos que trabajar y en paralelo la misión es para prolongar la misión de Cristo. Yo sigo cumpliendo con eh, mi deber con amor abierto, sin parcialidad, con sinceridad. Abrir espacios para las mujeres en la iglesia, para vivir la dignidad bautismal, vivir la comunión, la participación y la misión de cara a una ministerialidad para todos, hombres y mujeres. Precisamos formación a la eclesiología de comunión, ayudarnos para formar identidades de diálogos abiertas a la complementariedad, acompañadas por Cristo, que es el misionero del Padre. La misión de Dios y no de la Iglesia. Todos nosotros somos cooperadores. Muy a menudo hay mucha atención. El clero sigue trabajando como si fuera el dueño de la misión, pero la verdad es que tenemos que encontrar una manera en la que tejer hilos. La sinodalidad no es un sinónimo de democracia. La evangelización es una misión que no es solo del clero y del occidente. Tenemos que interrogarnos sobre el clericalismo, pensar en nuevos roles para los laicos. Es muy interesante el sínodo marronita para las mujeres. La misión se lleva a cabo con los demás, evangelizar con las otras religiones, evitar la absolutización y la concentración de la acción evangelizadora en las manos del clero y de los consagrados, excluyendo a los laicos. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Vaya intercambio, la verdad. Trabajamos mucho, muchísimas ideas y me gustó mucho. Gracias de corazón, gracias por participar. Gracias. Y bueno, dos comunicaciones rápidas antes de cerrar. Quisiera agradecer la labor de la organización, la hermana Cristín, la hermana Daniel, Beatriz, Sandy, Padre Bur, la hermana Ana María. Gracias de corazón, de verdad fue una suerte tener la sabiduría de estas personas. Y invitamos a todos a seguir compartiendo la sabiduría en las diferentes vocaciones. Es importante llevar esta sabiduría a todas las esquinas del mundo. Es un llamamiento sinodal que es para todos. El vídeo será accesible y disponible para todos y todas. Gracias a nuestros técnicos, gracias a las traductoras y gracias a los que nos han seguido hoy. Es un auténtico privilegio tener a tantas personas en línea y aquí en la WISC. La próxima sesión será el viernes, este viernes en la vigilia misma del sínodo. Nos veremos solo en línea. Enviaremos informaciones mañana. Será posible registrarse ya.
hablaremos de la tercera área, la participación. Tendremos con nosotros y nosotras unos delegados de la USG y de la UIS que participarán al sínodo. Será una oportunidad maravillosa para todos ustedes, una oportunidad para seguir conociéndonos. Más comunicaciones llegarán por correo. Gracias de corazón, gracias por participar, gracias de verdad. Gracias por vuestra labor, gracias por vuestro compromiso en la vida religiosa. Amén. Buen día, buenas noches o buenas tardes.